computadora. Ya. Y ahora estamos grabando. Entonces, ahora sí. Vamos a compartir. Listo. Estamos viendo la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, ya. Vamos a hablar sobre física de radiaciones. ¿Ya? En cuanto a características generales, vamos a hablar sobre descripción del átomo, una descripción de las partículas que componen el átomo, interacción de las partículas cargadas con los electrones, con la materia, y también de los fotones con la materia, a nivel microscópico y a nivel macroscópico. ¿Ya? En general, ustedes saben ya que el átomo es una estructura central, que es el núcleo, y donde ahí encontramos protones y neutrones, y alrededor una nube electrónica de electrones que van girando alrededor de ellos. ¿Okay? Este tamaño es muy pequeñito. Estamos hablando de 10 a la digamos, 10 milímetros. Es muy, muy, muy poco. ¿Ya? Y fíjense que el núcleo tiene 10 a la menos 14. Es mucho más pequeño. ¿Ya? Y en general, cuando nosotros vemos el núcleo, vemos como un punto muy pequeño alrededor de como una especie de nube en el cual nosotros podemos, no así como en esta vista como esquematizada, sino que una vista más como una nube de puntos, porque sabemos que ahí probablemente encontremos los electrones dando vueltas. Si nosotros tuviéramos una medida aproximada, fíjense, este es el Salto del Ángel en Venezuela, y son aproximadamente, tiene 1000 metros, ¿ya? Y aproximadamente 0,1 metro, son 10 centímetros, es lo que mide el ancho de nuestra palma. Entonces, estamos hablando de ese orden de magnitud. ¿Mm? Eh, los protones son los responsables de la carga eléctrica positiva del núcleo. Siempre por un protón, por los protones, vamos a definir al elemento en cuestión, ¿ya? Para compensar la carga eléctrica, el Z del núcleo, deben estar presentes la misma cantidad de electrones orbitando alrededor del átomo, ¿ya? Ahora, los neutrones no tienen carga, y su función es mantener cohesionado el núcleo a través de las fuerzas fuertes, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una descripción de los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones se encuentran en las capas más externas del átomo y tienen, si hablamos de relativamente, si lo relativizamos a los electrones, si este es 1, el tamaño, fíjense, de un protón y un neutrón, que más o menos tienen el mismo tamaño, ¿ya? Es 1,8 veces el tamaño de un electrón, es mucho más grande. Fíjense lo masivo que son también. El electrón tiene una masa de 9,1 por 10 a la menos 31, es muy pequeñito. Y el protón y el neutrón, 1,6, 67, 3, 67, 5, elevado a las 10 a la menos 27. Fíjense la diferencia en menos 27 y menos 31. Este es mucho más pequeño. Entonces, lo que tenemos en cuanto a carga, el electrón tiene carga negativa, el protón positiva, y el neutrón no tiene carga, ¿ya? Ahora, también tenemos partículas alfa, que se componen por dos protones y dos neutrones, ¿ya? Y también los fotones, que también no tienen carga y no tienen masa, ¿ya? ¿Qué tan pesado es un protón? Miren, para tener un orden de magnitud, fíjense, aquí tenemos una ballena azul que tiene aproximadamente 130.000 kilos, y aquí, no sé si alcanzan a verlo, acá hay un buzo muy pequeñito en el orden de magnitud. ¿Pero llevas algo? ¿Ah? ¿Perdón? Ya.
Entonces, para poder equiparar el peso de la ballena azul, necesitaríamos alrededor de 1857 humanos de 70 kilos. ¿Ya? Esto es más o menos el orden de magnitud entre un protón y un electrón. 1836 electrones para poder equiparar la masa de un protón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una de las grandes diferencias que va a incidir directamente en cómo esta partícula o estas partículas van a interactuar con la materia. ¿Ya? Ahora, una partícula alfa, ¿ya?, sale de un núcleo que está en un estado excitado. ¿Ya? Por lo tanto, si sale dos protones y dos neutrones, si ya teníamos que un protón era esta cantidad de electrones, o sea, si esto lo unimos a otro protón y a dos neutrones, es una cosa mucho mayor tamaño. ¿Ya? Fíjense que la partícula alfa sería como tener 4 ballenas en cuanto al tamaño en referente al electrón. ¿Ya? Y siento que el electrón es uno chiquitito, o sea, un hombre chiquitito. Ahora, en general, ¿cómo se define la estructura atómica? El núcleo, la estructura atómica, en general, los átomos se representan por su símbolo, que está acá en X, tienen un número másico, que llevan aquí, que se denomina con la A, y un número atómico denominado con el Z. ¿Ya? El número másico va a corresponder a la cantidad de protones y neutrones, y el número atómico, el número de protones. Por lo tanto, si tenemos el número de protones y sabemos que el número de protones es el mismo que el de los electrones, podemos saber el número de electrones. ¿Ya? Ahora, el número de neutrones se puede saber por el número n. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? En la naturaleza, no todos los elementos son estables. ¿Ya? De hecho, de un elemento tenemos distintas clases de isótopos. ¿Qué es lo que son isótopos? ¿Mm? Son nucleidos que poseen el mismo número de protones, ¿ya?, que el mismo número de Z, eh, que un elemento en cuestión, pero varían el número de neutrones. Poseen las mismas propiedades químicas, ya que solamente las propiedades químicas dependen solamente del Z, pero suelen tener distintas propiedades de tipo nuclear. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de 3 isótopos. Tenemos el litio, fíjense que tiene el mismo Z, litio 6, litio 7, litio 8. ¿Ya? Son iguales, pero con distintos números másicos. ¿Ya? En general, cuando hablamos de radiactividad, hablamos en cuanto a núcleos, a la estabilidad nuclear. En general, los átomos que se encuentran en la naturaleza que tienen un alto número másico, tienen una mayor cantidad de protones y de neutrones. ¿Ya? Estos tienden a ser mucho más inestables y tienden a llegar a un nivel de estabilidad emitiendo partículas o liberando energías. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos como radiactividad natural. ¿Ya? Los elementos naturales con Z superior a la del plomo, hasta llegar al uranio, tienen núcleos más o menos inestables que tienden a lo largo del tiempo, con mayor o menor rapidez, modificar su composición mediante la emisión de partículas alfa o beta beta más, beta menos, o emisión de gamma. ¿Ya? Estas son las desintegraciones radiactivas que podemos tener. Tenemos desintegración alfa, donde se emite 2 protones y 2 neutrones. Desintegraciones beta, beta más, beta menos, es como en el fondo la desintegración como de un electrón, el núcleo bota un electrón, ¿ya? Y la emisión de rayos gamma, ¿ya? Entonces, dependiendo de este tipo de partículas que vamos a tener, por ejemplo,
tenemos que las partículas alfa se pueden detener rápidamente. ¿Mm? Con, basta con poner la mano, no van a pasar mucho más allá. En cuanto a las partículas beta, las beta las podemos detener ya con un papel metálico o incluso hasta con un vaso con agua, ¿ya? Mientras que la radiación gamma la vamos a poder solamente detener con un elemento de alto Z. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a la medida que tenemos alfa, beta y gamma, en la medida que nos vamos acercando a los gamma, es mayor la penetración, ¿ya? En el caso de los betas van a penetrar un poco más, pero no mucho en profundidad. ¿Por qué? Porque tienen carga. Ahora, la radiactividad en general no es el constante, no es eterna, ¿ya? No todo el tiempo va a estar emitiendo radiación, ¿ya? Hay lo que se llama el decaimiento radiactivo. ¿Mm? O sea, el concepto de desintegración radiactiva se relaciona con el concepto de la actividad, ¿ya? La actividad es el número de desintegraciones que se pueden producir por unidad de tiempo. ¿Mm? Un núcleo inestable se va a desintegrar en núcleos que a su vez también pueden ser inestables y así sucesivamente hasta que llega a uno estable, ¿ya? En general, la ley del decaimiento se comporta como de una manera logarítmica. ¿Mm? En el fondo, perdón, en el fondo pasamos de tener, por ejemplo, 100 núcleos, ¿ya? En un, en la, en un tiempo t, vamos a tener 50 núcleos. O sea, 100% vamos a tener un 50%. ¿Ya? Y si volvemos a pasar a otro momento t, a 2t, vamos a tener el 25%. Y así sucesivamente. A un tercer tiempo t, vamos a tener la mitad de 25, y después la mitad de 25 son 12,5, y después a la mitad de 12,5 vamos a tener 6,2, 25, y la mitad de 6,25 serían 3,12 y algo por ahí. ¿Ya? 3,12 con 6 ya bajamos a 1,5 ya tanto. ¿Ya? Ahora, esto tiene lo que se llama cada elemento tiene una constante de desintegración que se llama lambda, que es el factor que está acá arriba, que es propio de cada elemento, es propio de cada elemento, ¿ya? Y es la probabilidad de que los núcleos se puedan eh, desintegrar en una unidad de tiempo, ¿ya? En el fondo, tenemos que esta actividad, podemos saber que, por ejemplo, tenemos la cantidad de núcleos, que puede ser la actividad inicial, perdón, la actividad final, n solo sería la actividad final. Aquí tenemos la actividad inicial y por la constante específica lambda por el tiempo que ha pasado, ¿ya? Y con esto nosotros podemos saber la actividad final a estimar, ¿ya? Y en el fondo, lo que tenemos es que la actividad la vamos a poder medir, se mide en becquerel, que en el fondo un becquerel es una desintegración por segundo, ¿ya? Y la antigua, esa es la unidad, hoy en día la unidad internacional. Antiguamente se utilizaba el curie, donde un curie va a ser igual a 3,7 por 10 elevado a 10 becquerel, ¿ya? Desintegraciones por segundo. ¿Mm? Entonces, fíjense que en el fondo
hay, cada elemento tiene lo que se llama una actividad específica, en el fondo que se puede ir concentrando el material radiactivo dentro de una cantidad de material. ¿Ya? Ahora, esto, lo que yo recién les comentaba, hablamos también de lo que se llama la semivida o el semiperiodo de desintegración, que en el fondo es el tiempo que tiende a transcurrir para que el número de datos radiactivos de una muestra determinada baje a la mitad. ¿Ya? Entonces, el T, también se le conoce como T medio, va a ser igual al logaritmo natural de 2 dividido por lambda. ¿Ya? Estos valores están tabulados y ustedes los pueden encontrar dentro de la bibliografía o googleándolo. Acostúmbrense, si ustedes no encuentran algún dato, pueden ir a Google y corroborando la veracidad del dato, pueden ver si es cierto o no lo que están encontrando. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos que la actividad a estimar va a ser por la actividad inicial dividido por 2 elevado a n, donde n es el tiempo partido por el t medio, el periodo de cierre. Entonces, miren, acá está el t medio de distintos elementos. ¿Ya? Tenemos acá en el polonio 0,52 segundos, el torio 25,6 horas, el radio 226, 1620 años, el uranio 238, 4,5 por 10 elevado a 9 años. Estos son elementos radiactivos que tú los pueden encontrar en la naturaleza o dentro de los reactores nucleares. Y tenemos aquí elementos de aplicación médica. Por ejemplo, el flúor 18, que tiene un T medio de 109 minutos. ¿Ya? Tecnesio 99, 6,02 horas. El yodo 131, 8,02. Iridio 192, que se utiliza para hacer braquiterapia, tratamiento con radiación dentro del paciente, se le pone la fuente, 74 días. El yodo 125, 59,4 días. El cobalto 60, que es un elemento radiactivo que también se usa en radioterapia, 5,27 años. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que se llama el concepto de fuentes generadores de radiación ionizante. Tenemos que para el Comité Internacional de Protección Radiológica utiliza el término de fuente para indicar cualquier entidad física o procedimiento que da lugar a la entrega de una dosis de radiación potencialmente cuantificable a ciertas personas. Las fuentes radiactivas van a poseer una característica que las va a diferenciar de los equipos generadores, que es lo que es su autonomía energética. No necesitan una fuente de energía por la cual la energía se encuentra en ellas mismas. Entonces, tenemos, miren, fuentes emisoras de radiación ionizante, tenemos fuentes radiactivas, que son las fuentes que emiten radiación de manera por sí sola, partículas alfa, donde las encontramos en los detectores de humo, partículas beta, en estos reflectores fluorescentes, partículas gamma, tenemos densitómetros, acá hay densitómetros y aparatos de gammagrafía industrial, y también de neutrones, ¿ya? Y los generadores son, por ejemplo, de radiación X, ¿ya? Generadores de radiación X son los equipos de cobalto, también pueden ser los aceleradores lineales, ¿ya? Y también podemos decir que un generador también puede ser un equipo de cobalto. ¿Por qué? Porque el equipo de cobalto está metido dentro de un sistema que lo contiene de manera electromecánica. Entonces,
si necesita, para poder que emita radiación, necesita de un sistema que sea capaz de activarse para que, para que la fuente salga. Si se corta la luz, la fuente se vuelve a guardar. ¿Ya? Entonces, miren, fuentes radiactivas tenemos de distintos tipos. Miren, las primeras aplicaciones del material radiactivo que empleaban los radioisótopos naturales como el radio 226 y el torio 232 apareció con Madame Curie. ¿Ya? Posteriormente, como ahí cerca del año 50, cuando comenzó el proyecto Manhattan, ¿ya? Y Enrico Fermi comenzó con las pilas atómicas, ¿ya? Comenzaron a aparecer nuevos elementos a utilizar, como el cesio 137 y el cobalto 60, que se obtenían por la activación de cobalto 59, bombardeándolos con neutrones. ¿Ya? Esto hacían que se activaran. Y fíjense, aquí tenemos distintos tamaños. Miren, eso que ustedes ven aquí es una fuente de yodo 125. ¿Ya? Fíjense ustedes que es muy pequeñita. Aquí tenemos una fuente, que puede ser una fuente de cesio, se ve bien, bien cochina. Y acá hay unas fuentes de irradiación industrial. ¿Ya? No sé qué serán, pero en general. En cuanto a los generadores de rayos X, o sea, los rayos X tienen una naturaleza electromagnética igual que la radiación gamma, ¿ya? Solo que poseen una gran capacidad de penetración en cualquier estructura que se interponga en su trayectoria. O sea, tanto rayos X como rayos gamma pueden atravesar cualquiera de los dos según la energía que tengan la estructura. Nosotros no podemos saber si tenemos un detector cuál es cuál. Solamente vamos a ver dependiendo dependiendo de saber si es que viene de un equipo de rayos X, quizás vamos a ver que es rayos X, o si viene de una fuente radiactiva. ¿Ya? Si los fotones tienen la misma energía, con un detector no vamos a poder saber a ciencia cierta si es un rayo X o es un rayo gamma. ¿Ya? Ahora, en general, los elementos radiactivos, cada vez que emiten un rayo gamma, los rayos gamma que se emiten son de un espectro discreto. Me refiero yo que solamente tienen una, dos o pueden ser tres energías que son bien marcadas. ¿Ya? No así como lo pasa con los rayos X. ¿Ya? En el caso de los rayos X, tiene un espectro que es continuo, que va a depender básicamente de cuánto va a ser el kilovoltaje que nosotros vamos a poder setear dentro del equipo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, en cuanto a la interacción de la radiación con la materia, tenemos, miren, penetración o probabilidad de penetración. Si tenemos una partícula alfa con una hoja de papel, ¡pum!, podemos detenerla. ¿Ya? En una partícula beta, ya la hoja de papel es capaz de traspasar, ¿ya? Pero una lámina de aluminio lo va a detener. ¿Ya? En el caso de la radiación gamma, ya la cosa se hace más complicada, o sea, porque en el fondo va a pasar la hoja de papel, la hoja de aluminio, y lo va a poder depender de tener una plaga de plomo, y el espesor va a ser muy dependiente de la energía que tenga este fotón X o fotón gamma. ¿Ya? Pero ya en el caso de una radiación neutrónica, va a pasar el papel, el aluminio, el plomo, y con todo, y lo que va a ser capaz de detenerlo a este neutrón va a ser un bloque de agua y hormigón. Ahora, pensemos por qué. En el caso de la partícula alfa, ¿se acuerdan que habíamos visto que desde un tamaño, entre comillas, como descomunal, por eso mismo, y por tener su tamaño y por tener una carga, es
muy factible, es muy probable que va a interactuar con el papel y por eso no va a atravesar. ¿Ya? En el caso de una partícula beta, ¿ya? Una partícula beta es mucho más pequeña, es un electrón de hecho, ¿ya? Va a ser capaz de pasar el papel, pero no así un elemento de un Z un poco más grande, mayor, ¿ya? Como lo es la placa del aluminio. La radiación gamma o radiación X es una onda electromagnética que va a poder atravesar fácilmente, como no tiene carga, no tiene masa, va a poder pasar fácilmente el papel, el aluminio, y dependiendo, pero va a interactuar con un elemento de alto Z para poder ser detenido. Ahora, en el caso de la radiación neutrónica, ahí es más complicado, porque si ustedes se acuerdan, el tamaño de un neutrón y un protón son iguales, ¿ya? Pero ¿qué hace que en el fondo sea capaz este neutrón de atravesar todas las capas? ¿Ya? Lo que hace es que en el fondo es su carga. Como no posee carga, va a ser capaz de pasar a través de todos los elementos que uno le ponga enfrente, ¿ya? Y vamos a poder detener este neutrón solamente con bloques de agua u hormigón. ¿Por qué razón el agua? ¿Ya? El agua, chicos, cuando hablamos tenemos agua, el agua es un elemento muy rico en hidrógeno, ¿ya? H2O, ¿ya? Por lo tanto, al ser un elemento rico en hidrógeno, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene un hidrógeno? Una molécula de hidrógeno. ¿Alguien me puede decir cuántos electrones tiene? ¿Nadie? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Tiene uno? Perfecto, uno, ¿ya? Y entonces, ¿y por qué no se detiene con un átomo de, por ejemplo, de tungsteno, que tiene 200 y tantos electrones? ¿Alguien me puede explicar? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, la razón se llama la densidad electrónica, ¿ya? Si nosotros tuviéramos, miren, un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro y lo llenáramos con átomos de tungsteno, ¿ya? Podríamos alcanzar, por el tamaño del átomo, a meter, por poner un ejemplo, no es una cifra real, por poner alrededor de 100 átomos de tungsteno, ¿ya? Pero si nosotros tenemos, si este cubo de 1 por 1 lo llenamos con hidrógeno, la cantidad de hidrógeno que va a caer en ese cubo de 1 centímetro va a ser por lo menos unas 100 veces más, ¿ya? Vamos a tener por lo menos 100 millones de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, al final, la cantidad de electrones que se van a poder concentrar con un átomo que es mucho más liviano va a ser mayor. Cuando el átomo es más liviano, va a ser mayor. Eso es lo que se llama densidad electrónica. Por lo tanto, cuando hay una mayor densidad electrónica, esa es la razón por qué tiene mayor probabilidad el neutrón de interactuar, ¿ya? Es por eso que se llena con agua o con elementos altamente hidrogenados, ¿ya? De hidrógeno. ¿Mm? Ahora, la dosis, vamos a hablar sobre interacción de la radiación con la materia. La dosis absorbida,
En un paciente se debe principalmente a que se van a crear partículas secundarias, que en general son electrones, ¿ya? Estos electrones se van a generar a través de cuando pasa un fotón a través del tejido, ¿ya? Los electrones, una vez que se crean, son los que van a entregar la energía al medio a través de múltiples colisiones, múltiples choques con las distintas estructuras que están alrededor. Ahora, estas colisiones van a ocurrir en un corto alcance, ¿ya? Centímetros en el caso de los MEP, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con los fotones, ¿ya? Desde el punto de vista de una perspectiva microscópica, ¿ya? Existe lo que se llama la dispersión coherente, también se le puede llamar como Thomson, Rayleigh o clásica, ¿ya? Aparece a bajas energías y la probabilidad disminuye rápidamente con el incremento de la energía del fotón incidente y se hace despreciable a energías cercanas, ya más cercanas a los 100 keV y para elementos de Z bajo, ¿ya? Tenemos un fotón que va a chocar con un electrón, ¿ya? Y este va a salir expelido en otra dirección. Solamente va a cambiar la dirección del fotón. No va a haber ningún cambio de energía, solamente de dirección, ¿ya? Eso es lo que es la dispersión clásica o coherente, ¿ya? Si ustedes tenemos acá el dibujo de un tubo rayos X y nuestro paciente le estamos tomando una radiografía, ¿cuál correspondería a la dispersión de tipo coherente? ¿Ya? Fundamentalmente puede ser aquí el A, puede ser el D, ¿ya? Todo lo que cambia la dirección, que en general para una radiografía lo que hace es perder calidad en cuanto a la imagen. En cuanto al efecto fotoeléctrico, sabemos que va a ocurrir con energía mayores, es relevante con energías menores que a 50 keV, pero no aparece en energías cuando ya llegamos al MEF, a los 1000 electron volt, ¿ya? De 50 keV para adelante, ya podemos encontrar efectos fotoeléctricos. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Viene este fotón, va a chocar contra un electrón de las capas más internas, capa K, L, ¿ya? Y lo que va a hacer es hacer que salga el electrón de esta capa, ¿ya? Absorbiéndose completamente la energía del fotón, ¿ya? O sea, este fotón tiene que tener la energía suficiente como para poder sacar el electrón de la capa y además el resto de energía se le va a imprimir al fotón como energía cinética, ¿ya? Y eso es lo que tenemos con, básicamente, en el efecto fotoeléctrico en radiología convencional, ¿ya? Cuando tomamos una radiografía, ¿ya? Solamente van a atravesar los elementos los fotones de mayor energía y y van a ser absorbidos, ¿ya? La cantidad que tienen menor a sobre 50 keV, ¿ya? Y va a hacer que esto se imprima como un elemento dentro de la radiografía, ¿ya? El efecto fotoeléctrico es el responsable de que nosotros podamos distinguir blancos y negros dentro de una radiografía, ¿ya? La probabilidad del efecto fotoeléctrico es directamente proporcional al Z del material absorbente, al Z al cubo del material absorbente, ¿ya? Si tenemos un hueso, ¿ya? El material absorbente tenemos que elevarlo al cubo, por lo tanto es mucho más probable que tengamos efectos fotoeléctricos, ¿ya? Y va a pasar que si duplicamos la densidad de un tejido,
la probabilidad del efecto fotoeléctrico también se va a duplicar. Eso es el efecto fotoeléctrico. Luego tenemos lo que es el efecto Compton. El efecto Compton va a suceder con los electrones de las capas mucho más externas. ¿Ya? Viene un fotón, va a chocar con un electrón de la capa más externa, ¿ya? Y luego este fotón va a hacer que salga eyectado este electrón, ¿ya? Por una parte, y salga eyectado otro fotón. ¿Ya? En general, las capas más externas tienen una menor energía de ligación. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es la razón por la cual se va a repartir la energía en sacar la energía de ligado del electrón, más darle energía cinética, y aparte va a sobrar energía que va a salir dispersada en otro sentido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la energía de ligación va a ser igual a la energía incidente menos la energía de este fotón que va a salir eyectado. Ahora, el efecto Compton sucede en un rango de los 100 keV y los 10 MeV, ¿ya? Y es el efecto predominante. El efecto Compton sucede más con altas energías, y también es el responsable también de tener el ruido y el envejecimiento dentro de la película radiográfica. Fíjense, aquí hay dos imágenes laterales, una radiografía lateral hecha con megavoltaje, y acá hay otra hecha con kilovoltaje. Megavoltaje, kilovoltaje, ¿ya? En la cual, con la de kilovoltaje, podemos ver la diferencia entre la tabla interna, tabla externa, ¿ya? Los huesos de la cara, las obliteraciones dentales, ¿ya? Y si vemos en contraste con la radiografía hecha con megavoltaje, o sea, con 6 MV, 6 millones de megavolts, ¿ya? Se produce mayor cantidad de efecto Compton. Entonces, la impresión es mucho más, más gris. No hay tanta definición de los elementos. Como es mucho más energético, fíjense que las obliteraciones dentales casi son transparentes, ¿ya? Se pueden ver incluso las separaciones. Eso es lo que pasa con efecto. Esta otra imagen, miren, esto es son dos imágenes que se tomaron con kilovolt CT y con megavolt CT, ¿ya? En radioterapia hay equipos, hay un equipo de rayos X que se puede usar al gantry, y que gira con el gantry, tomando radiografía seriada, y luego es capaz de hacer un reformateo de esas imágenes y poder darnos una imagen muy similar, si ustedes ven, a un CT de diagnóstico. Si ustedes se fijan, se ven aquí bastante bien los planos musculares, los huesos, y acá incluso hay unos fiduciales puestos, ¿ya? Pero si vamos hay otro equipo que, en vez de hacerlo con kilovoltaje, lo hace con el mismo equipo de tratamiento. Lo hace con megavoltaje. ¿Se fijan ustedes la cantidad de ruido que hay dentro de la imagen? Es mucho mayor la cantidad del ruido. Los huesos ya no tienen la misma definición entre blancos y negros, ¿ya? Y los fiduciales, estas marcas metálicas, ¿ya? No tienen incluso el artefacto, se ven súper puntuales, ¿ya? Esto es por el efecto Compton, que se produce por efecto del megavoltaje, ¿ya? En el caso de
de la producción de pares, necesitamos tener un fotón que tenga una energía de por lo menos 1,022 MeV. ¿Ya? ¿Y por qué razón? En el fondo, este fotón, al acercarse al núcleo, se va a producir una transformación de la energía a dos partículas que son con carga positiva y carga negativa, que van a salir eyectados en un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Esta clase de interacción va a ser más predominante a partir de los 15 MeV, 15 millones de electronvolt. ¿Ok? Esto aparece con lo que es la producción de pares con la alta energía. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que, miren, entre más nos acercamos a la baja energía, tenemos dispersión coherente, ¿ya? Y efecto fotoeléctrico. ¿Ok? En la medida que vamos aumentando la energía, sobre los 50 que comienza a aparecer el efecto Compton, ¿ok? Y cuando ya llegamos alrededor de los 10 MeV, perdón, ¿ok? Comienza a aparecer ahí en la producción de pares. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es la producción de pares. Entonces, y eso, en el fondo, ¿cuál es la razón? Esto también, fíjense, también está tabulado, en el fondo, la probabilidad de interacción según la energía del fotón incidente. En cuanto a keV, kiloelectronvolt, aquí tenemos kiloelectronvolt de 10 hasta 800, y fíjense, está la probabilidad de que se produzcan dispersión coherente, Compton, fotoeléctrico y pares, ¿ya? Con 10 keV. Esa es la interacción. Y el porcentaje de energía transferida en Compton va a ser muy bajita, en fotoeléctrico un 99%, ¿ya? Con 10 keV. Si nos vamos, por ejemplo, a los 100, tenemos que en coherente también sigue siendo baja. Se fija que la coherente ya casi nadie la pesca porque es muy poquitito. ¿Ya? Pasamos al Compton, pasaron a 95,3%, ¿ya? Y el fotoeléctrico bajó a 1,5%. Ahora, en porcentaje de energía transferida, el Compton aumenta, va a entregar mayor cantidad de energía. O sea, aquí estamos hablando de una radiografía por ejemplo, de un dedo, ¿ya? De un dedo, donde hay más fotoeléctrico que Compton, y aquí estamos hablando de una radiografía de un tórax, ¿ya? Ahora, si pasamos a un MeV, a 1.000.000, ¿ya? Ahí ya pasamos al tiro a que tenemos una alta probabilidad, casi un 99,9% de producir Compton, ¿ya? Y son lo que pasa entre 1 y podemos ver hasta 10, en el cual el Compton, fíjense ustedes que a medida que seguimos aumentando, va a ir disminuyendo y comienza a aparecer lo que es la producción de pares. Eso es lo que podemos ver en esta tabla, ¿ya? Entonces, dependiendo de la energía, es lo que se llama la probabilidad de interacción que puede haber con un cierto material, ¿ya? Ahora, si esto lo vemos desde el punto de vista macroscópico, esto se va a transformar que en el fondo la atenuación de los fotones en la materia es debida principalmente a la absorción y a la dispersión de esos fotones según los efectos discutidos anteriormente. O sea, la dispersión Compton, el coherente, fotoeléctrico y la producción de pares, ¿ya? Eso
es lo que nosotros llamamos la atenuación de la materia. Y ahora, ¿cómo se mide esto? Miren, tenemos una fuente radiactiva, se utiliza lo que se llama la técnica de Lask-Colimao. ¿Ya? Tenemos una fuente radiactiva que está súper bien colimada, solamente se deja un hoyito bien chiquitito para que pase la radiación, y alineado con él, también un hoyito bien pequeñito, ¿ya? Con un detector de radiación. ¿Ya? Medimos cuánto es lo que llega, sabemos que llega I sub 0, que es nuestra cantidad, entre comillas, inicial. ¿Ya? Luego, interponemos el material de un cierto espesor, X, ¿ya? De una cierta densidad, ¿ya? Que tiene un cierto factor de atenuación dada la densidad y la energía del fotón incidente. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros sacamos como podemos con esto saber cuál va a ser la atenuación de este tipo de material para esta clase de radiación. ¿Ya? Sabemos que la radiación incidente que tengo aquí ¿ya? Lo multiplico por el factor del espesor del material y por el coeficiente de atenuación, y eso es negativo porque en el fondo va a ir disminuyendo, va a ser capaz de darme la intensidad final que va a recibir. ¿Ya? Esto que tengo aquí tengo el coeficiente de atenuación multiplicado por el espesor del material. ¿Ya? Eso es lo que tengo aquí. ¿Ya? Profe, Aloha. si una consulta, ahí tendríamos que asumir que mu es -6 y x es 1. No, aquí el X va a ser el espesor, puede ser 1, 2, 3, 4 centímetros, ¿ya? Del material. Y mu es un coeficiente que se llama coeficiente de atenuación lineal, ¿ya? Que está también tabulado, ¿ya? Eso, fíjense, en el caso de que si tuviéramos una fuente que sea monoenergética, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? En el caso en el caso de los tubos de rayos X, lo que nosotros tenemos en el fondo es, tenemos un espectro de fotones. ¿A qué me refiero con espectro? Que en el fondo tenemos una cantidad de fotones que tienen distintas energías. No solamente es una energía monoenergético. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Tengo aquí mi gráfico. Acá tengo energía. Y acá tengo porcentaje, cantidad. ¿Ya? En el caso de los elementos radiactivos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener va a ser lo siguiente, que en el fondo tienen un fotón, dos fotones, ¿ya? De distintos niveles de energía, pero solamente dos. ¿Ya? Esto con referente a los elementos radiactivos. Pero en el caso de los tubos de rayos X, lo que nosotros vamos a tener va a ser una cosa así.
¿ya? En el cual vamos a tener desde 0 energía hasta la energía que nosotros seteemos dentro del equipo. Supongamos que aquí le pusimos, no sé, 100 kilos, 100 kb, ¿ya? El fotón de máxima energía va a tener 100 kilovoltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Va a pasar que perdón. Ahí sí. Va a pasar lo siguiente, miren, si nosotros lanzamos un haz de fotones de monoenergético, prácticamente la curva va a ser en el fondo logarítmica, ¿ya? Va a tener esta forma, ¿ya? En el caso de los monoenergéticos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los polienergéticos? ¿Ya? Lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Va a pasar que van a incidir fotones de alta energía, ¿ya? Y los de baja energía van a interactuar con el material a medida que van a ir pasando por las capas de material, ¿ya? Y solamente en la medida que vayan perdiendo energía, solamente van a poder pasar los más energéticos, ¿ya? Eso es lo que pasa con estos fotones de espectros, en el fondo, espectros continuos, ¿ya? Van a pasar solamente los más energéticos. Miren, pasa lo siguiente, que con un tubo de rayos X, en el tubo de rayos X, a ver, vamos a dejar aquí. A ver, anterior. Aquí, no sé si alcanzaron a ver el tubo de rayos X. Aquí, en este costado, es lo que se llama la ventana del tubo de rayos X. Por este lado es que van a salir la radiación, porque esto está metido dentro de toda una carcasa, ¿ya? Para que en el fondo no salga la radiación por todos lados, sino, imagínense, tomamos la radiografía y saldría en 360 grados la radiación. Hay solamente una ventana por la cual va a salir y se va a poder dirigir. Ahora, esa radiación, lo que va a pasar es que uno puede ir poniéndole filtros de atenuación, ¿ya? Se ponen filtros de aluminio, de cobre, ¿ya? ¿Para qué? Para ir sacando los fotones de más baja energía, ¿ya? Estamos acá. Estamos aquí. En la medida que vamos sacando los fotones de más baja energía, va a quedar solamente los más energéticos. Y entonces, por lo tanto, ese fenómeno se llama, como se le dice, endurecimiento del haz, que el haz sea mucho más penetrante, ¿ya? En la medida que nosotros vamos agregando filtros, ¿ya? Vamos a endurecer el haz. Miren, lo que pasa aquí va a ser esto, miren. Nuevamente la gráfica. ¿Ya? Teníamos esto. ¿Cierto? Teníamos esto. Dijimos, y esta cuestión dijimos que la vamos a poner 100 kb, 100 kilos, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos fotones de baja energía. ¿Ya? Si ponemos 100, tenemos fotones de 5, 10, 15. Si nosotros agregamos un filtro, una capita de un elemento aquí de un cierto material, por ejemplo, digamos aluminio, ¿qué es lo que va a hacer ese elemento, ese aluminio? Miren, lo que va a hacer sencillamente va a eliminar los fotones de baja energía y va a dejar solamente, y va a dejar solamente los fotones de más alta energía. ¿Ok? Entonces, lo que hago, voy haciendo esto. Y de hecho, miren, en teoría, nosotros deberíamos tener una cosa así. ¿Ya? Deberíamos tener muchos fotones de baja energía y pocos de alta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no están? Eso no están. ¿Saben por qué? Porque se absorben en la carcasa que envuelve el tubo de rayos X. Esa es la razón por la cual no están. ¿Ya? Estos fotones se absorben en la carcasa. Y en la medida que yo voy agregando filtros, puedo hacerlo mucho más, más duro, más penetrante. ¿Ya? Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué quiero un más penetrante? En ese sentido, por ejemplo, en radiodiagnóstico no se usa siempre como el mismo, pero por ejemplo, cuando usamos, lo que queremos usar en radioterapia y queremos hacer más penetrante unas de radiación, le agregamos un filtro de mayor espesor o de otro material para justamente que sea más penetrante y que llegue más, que sea más penetrante y absorba los de baja energía. Pero ojo, no es llegar y agregar un filtro. ¿Por qué? Porque al agregar el filtro, también, ¿qué sucede? Van a disminuir la cantidad de fotones que van a estar, eh, disminuir la cantidad de fotones que, que van a estar saliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a ir deteniendo. ¿Ya? En la medida que yo lo voy agregando más filtros, esta cuestión se va haciendo más chico, por lo tanto, la cantidad de fotones que están saliendo va a ser mucho menos. Por lo tanto, si yo quiero dar un gray, que es una unidad de dosis, si con esto me demoraba alrededor de, por decirle, un minuto, ¿ya? En la medida que voy disminuyendo la cantidad de fotones, va a ir aumentando el tiempo, ¿ya? Y se hace mucho menos eficiente el sistema. ¿Está claro? Gracias. Entonces, con esto salen los conceptos el concepto de HBL, el TBL y el mu. ¿Ya? El mu básicamente es lo que se llama el coeficiente de atenuación lineal. ¿Ya? ¿Qué cantidad de fotones son atenuados por una cantidad, un espesor? ¿Ya? Cuando hablamos de HBL, que es la Half Volume Layer, la capa reductora, buscamos el valor de un cierto material, ¿ya? Que nos reduzca la intensidad de la radiación a la mitad. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de un TBL, es el valor, la capa, el valor de la capa que reduzca la intensidad de la radiación a un décimo de lo que está ingresando. ¿Ya? Entonces, miren, acá tengo, por ejemplo, tecnecio 99 metastable. Este emite fundamentalmente un gamma de 140 Kev. Tiene un HBL de 0.03 centímetros
de plomo, en este caso, ahí dice plomo. ¿Ya? El coeficiente de atenuación lineal es 23.1 ya, por centímetro. Y el HBL, el TBL, ¿ya? 0.1 centímetros por TBL. ¿Ya? Aquí fíjense, tenemos el yodo, que es mucho menos energético. Acá el 123, 131. Fíjense la diferencia, 123 tiene 156 keV y el 131, 364 keV. ¿Ya? Y van cambiando así, dependiendo de la energía, el HBL, lo que se necesita. ¿Ok? Em, como también con la alta energía no podemos hacerlo así como tan fácil, porque resulta que con la alta energía es mucho más penetrante y no podríamos hacer. Ahora lo que se hace es tomar medidas en agua. ¿Ya? Se pone una cuba, se pone una cámara de detección aquí y se lanza el haz de radiación para poder medir el espesor, que puede ser en agua, como también puede ser también, bueno, materiales que están dentro de ahí. ¿Ya? Y lo que se hace aquí, fíjense, podemos ir moviendo la camarita, esta cámara de ionización, en este sentido, miren, vamos a anotar aquí, vamos a movernos en este sentido, ¿ya? Partimos de acá arriba y vamos hacia abajo, ¿ya? Y se forma esta gráfica, miren, esta gráfica se llama de porcentaje de dosis en profundidad. Partimos en la superficie, muy cercano a 0,5, 0,7, llegado y llega a un máximo. Está muy cerquita de la superficie. Y luego a continuación va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar el aumento del espesor de agua. ¿Mm? Eso es lo que pasa con la alta energía. Ahora, vamos a otro con los electrones. ¿Cómo estamos con la hora? Todavía nos queda. ¿Ya? Con los electrones vamos a ver interacciones con el núcleo, interacciones con los electrones orbitales, aniquilación de pares. ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, fundamentalmente, en el caso de las interacciones de los electrones, van a haber interacciones por su carga y por su masa. ¿Ya? Entonces, por esa razón, las partículas cargadas tienen mucha probabilidad, una mayor probabilidad de interacción. ¿Mm? Por eso es lo que se dice que las partículas cargadas en general tienen un rango, un alcance, dependiendo de su energía. ¿Ya? No así, los fotones, las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Fíjense, miren, esto es una curva de dosis en profundidad para un haz de electrones. Aquí partimos, esta es la superficie, como el mismo ejercicio que lo hacíamos con el anterior, ¿ya? Pero en vez de tirar fotones, vamos a tirar electrones, ¿ya? Y vamos a ver que se va a formar, que en general van a partir de un 70, un 80%, dependiendo de la energía, va a ir subiendo hasta llegar a un máximo, luego va a empezar a interactuar, 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 fíjense, y aquí prácticamente va a dejar, ya queda muy poquito que interactúa. Entonces, miren, aproximadamente, este es un haz de electrones con 4 MeV. Esto es lo que nosotros llamamos el rango práctico. Aproximadamente 4 MeV tiene un rango práctico de 16 milímetros. O sea,
puede llegar hasta un máximo de 16 milímetros. ¿Ya? O sea, la mayor cantidad llega hasta un 100% alrededor de los 5 milímetros, 6 milímetros, o 7 milímetros de aquí, más o menos aquí. Ahí está el 100%. Ya, 6, 7. Y después el rango práctico, estamos alrededor de los 16 milímetros. O sea, de aquí para acá ya es muy difícil que encontremos electrones. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque en el fondo los electrones interactúan de manera, son altamente probables que puedan interactuar. ¿Ya? Ese es el alcance, justamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, tenemos el átomo, lanzamos unas de electrones, lo más probable es que este electrón, al pasar por fuera, por efecto de carga, ¿ya? Puede ser desviado por la nube electrónica, o sacar uno de estos electrones de las capas más externas, tirarlo hacia la capa más interna. ¿Ya? Eso es lo que se llama un estado de excitación. ¿Ya? Otra probabilidad es que este electrón pase cerca del núcleo, ¿ya? Y se desvíe. ¿Mm? Y ese desvío va a hacer que pierda energía y vamos a tener radiación de frenado. ¿Ya? Esto es lo que pasa habitualmente con radiación de frenado. ¿Ya? La otra posibilidad que tenemos es que el electrón pase a través del núcleo, y sea retrodispersado, vuelva hacia el lugar de donde vino. Esto es lo que se llama retrodispersión. ¿Ya? ¿Ya? Y también haya pérdida de energía. Y la última posibilidad es que, perdón, es que el electrón choque contra el núcleo, que también puede pasar, existe la probabilidad, y que este núcleo quede en un estado excitado y se transforme esa energía en un fotón eyectado. Esas son las probabilidades que puede pasar con un electrón. ¿Ya? Eso pasa fundamentalmente en el caso de, de la, de la radiación X característica, como tenemos aquí, miren. ¿Ya? Cuando el elemento blanco es un alto Z, ¿ya? Como por ejemplo el plomo, va a ser sacar estos elementos de las capas más internas, ¿ya? Y va a hacer que estos que están más afuera salten a las capas más internas y emitan lo que se llama un fotón característico. Y se emita este electrón que se llama electrón Auger, ¿ya? Que es un electrón secundario. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. Fíjense, aquí tenemos nuestros generadores de equipo rayos X, ¿ya? Dependiendo del kilovoltaje que le pongamos, va a expresar la potencia. ¿Ya? Entre más kilovoltaje que le pongamos, más energético va a ser el haz. ¿Ya? El miliamperaje va a expresar la cantidad de electrones que van a formar el haz. ¿Ya? En la medida que yo le pongo más corriente, va a aumentar el número de fotones de rayos X por unidad de tiempo. Voy a tener más radiación por unidad de tiempo. Y luego, el tiempo, que va a expresar el tiempo que se va a emitir la radiación. Puede ser mayor o menor la exposición. ¿Ya? Eso en cuanto a la radiación. Vamos con la interacción de las partículas con la aniquilación de pares. En el caso de la aniquilación de pares, vamos a tener que de un núcleo se va a eyectar
supongamos un decaimiento beta más, ¿ya? Se va a eyectar un electrón positivo que va a tener una energía, y en la medida que esta va a ir interactuando, su energía va a ir disminuyendo, ¿ya? Su momento energético, ¿ya? Y cuando termine de disminuir, este electrón, que es positivo, se va a unir con un electrón de cualquier capa del que pille, ¿ya? Y se va a aniquilar. ¿Sí? ¿En qué se va a aniquilar? En 2 fotones de 0,511 keV, que era lo que nosotros teníamos para poder hacer la formación de pares de iones, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que lo que vamos a tener vamos a mantener el principio de conservación de la energía, ¿ya? Y el conservación del momentum, ¿ya? Tenemos que se van a la energía el momentum se va a eliminar, ¿sí? Y vamos a tener que la energía de un electrón más la del segundo electrón nos va a dar 1022 keV, ¿ya? Y el momentum va a ser igual uno en sentido positivo y el otro en sentido negativo, ¿ya? O sea, en 180 grados. ¿Cómo están? Miren, alcanzamos bien. Aquí, esto los pueden googlear y lo pueden bajar también, ¿ya? ¿Ok? Esta bibliografía, ¿ya? Les dejé algunas preguntas. Carga, masa. ¿Cuáles son las partículas resultantes? Las interacciones. Búsquenlo en el buchón. Ya. Ahí está, lista ya. Ya. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Oh, soy seco. No hay nada que hacer. ¿Explico también? Que nadie queda con preguntas. Profesor, yo quedé